Muy buenos días, señor decano de la Facultad de Letras, doctor Francisco Guevara Gel, señora directora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, magistra Ivonne Robles Mons, señor director del Departamento de Literatura, doctora Alexandra Sánchez Mora, señora profesora emérita de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, doctora María Moreno Hurtado, docentes, estudiantes, público en general que nos acompaña. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta lección inaugural del primer ciclo lectivo del 2023, la cual se titula Más allá de la academia y está a cargo de nuestra profesora emérita del Departamento de Literatura. A continuación le cedo la palabra al señor director del departamento, quien nos compartirá una breve semblanza de nuestra conferencista de hoy. Buenos días, doctor Francisco Guevara Gel, decano de la Facultad de Letras, magistra Ivonne Robles Mons, directora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, doctora María Moreno Hurtado, profesora emérita de nuestra escuela, queridos colegas, estudiantes, amigos todos. Para la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, el inicio de un ciclo lectivo es un motivo de gran regocijo. Por ello, la conferencia inaugural que hoy nos convoca es un verdadero festejo, un acto académico en el que celebramos la continuidad del largo y sostenido esfuerzo que ha representado la enseñanza de la filología en las aulas de la Universidad de Costa Rica. Desde la propia fundación de la universidad en 1940, primero siendo parte de la Facultad de Filosofía y Letras, luego en la década de 1950 ya como departamento, y a partir de 1974 como escuela, la filología, la lingüística y la literatura han sido parte fundamental de nuestra casa de estudios. Esta conferencia inaugural, impartida por una profesora tan querida y tan admirada como la doctora María Moreno, a quien nuestra escuela debe tanto por su labor docente e investigadora, constituye el marco de bienvenida perfecto para esta labor conjunta que llevamos a cabo, colegas docentes y estudiantes. La doctora María Moreno Hurtado nace en la ciudad de Punta Arenas, cursa la carrera de Filología Española en la Universidad de Costa Rica. En 1980 viaja a Francia, en donde obtiene un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Montpellier. Se especializa inicialmente en análisis de textos, luego en semiótica y sociocrítica de objetos culturales, para terminar incursionando de forma pionera en lo que más tarde se conocerá como estudios culturales. Su línea de investigación se ubica en la problemática identitaria. Estudiosa infatigable de la identidad nacional costarricense y las colectividades coloniales, participa en la temática de la interculturalidad dentro del área de la enseñanza de la cultura en los programas de secundaria. Ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y a la docencia en la Universidad de Costa Rica, en donde ocupó la dirección de la revista Caña y desempeñó además cargos en la administración superior. En 1994 recibió el premio Cleo Echeverría por su diccionario de términos asociados en teoría literaria y ha sido galardonada en 2 ocasiones con el premio Carlos Gallini en investigación, otorgado por la Asociación Costarricense de Filólogos. En el 2006 fue honrada con la designación de profesora emérita por parte de la Asamblea de Escuela de esta unidad. En el 2016 fue nombrada miembro honoraria del Instituto Internacional de Sociocrítica, entonces con sede en la Universidad de Granada, España. En ese mismo año se le designa como miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. La obra de Doña María, como bien la conocemos, es muy extensa y comprende una gran cantidad de artículos especializados, así como varios libros que ya son parte de la fundamental de la historia intelectual de Costa Rica y en especial de nuestra política literaria. Reseño sus libros, Debajo del Canto, análisis del himno nacional de Costa Rica, de 1990, su fundamental Introducción al sociotexto, a propósito de Cachaza, de 1992, su galardonado Diccionario de términos asociados en términos de teoría literaria, de 1993, un libro al que yo le tengo especial aprecio, siempre recurro a él, Magón, la irresistible seducción del discurso, del 2002. Didáctica de la literatura y la enseñanza de las segundas lenguas, del 2007,
Jiménez de Heredia, en la Universidad Latinoamericana desde 2015. Jiménez de Heredia en San José, la fuerza de la Universidad de la Espera, 2019. Y desde ese mismo año, el tiempo de la creación de la segunda residencia. Hace exactamente un siglo, curiosa coincidencia, el gran maestro que fue don Miguel de Unamuno, por entonces vicerrector de la Universidad de Salamanca, lanzó una proclama al estudiantado justamente al inicio del curso lectivo. Quisiera compartir esas palabras de Unamuno, lúcidas y valientes en un momento muy convulso de la historia española, porque se estaba inaugurando la dictadura de Primo de Rivera en ese año, acababa de darse el golpe de Estado. Y palabras que hoy resuenan con total vigencia. Decía don Miguel de Unamuno: ahora que va a empezar un nuevo curso, 1923-1924, es nuestro deber exhortar a la mocedad estudiantil, intelectual, a que cultive la inteligencia. En estos días en que se oye con alta frecuencia el caluroso elogio de la dementalidad, o sea, de la demencia, de la frivolidad bravucona, de la botaratería, cultivada en la inteligencia. Proclamado que no hay valor, ni energía, ni voluntad, ni patriotismo sin inteligencia. Hoy, un siglo después, escucharemos la conferencia inaugural de la profesora María Moretti, que será justamente un tributo a la inteligencia por la que clamaba Unamuno, a la labor de investigación y de crítica que se formula desde las aulas de nuestra universidad. Doña María, es un gusto, es un honor el tenerla de nuevo con nosotros en esta que siempre será su casa. Gracias. A continuación, le cedo la palabra a nuestra conferencista. Sin más, tiene usted todo el tiempo que necesite. Muchas gracias. Creo que va a ser un poquillo más de lo que yo había pensado. Me disculpo por anticipado. Muchas gracias a la señora directora por esa referencia, que me honra muchísimo venir a hacer esta elección inaugural colectiva. A nuestro estimado decano por hacerme también el honor de acompañarme esta mañana, a todos mis queridos colegas, muy especialmente a Sonia y a Esteban, mis compinches colegas desde la juventud. Me siento verdaderamente en casa y muy emocionada y muy apenada con el señor Unamuno también, que por ahí debe estar escuchando, porque de solemne no voy a tener nada. Bueno, sin más, voy a comenzar. Van a ver que no llega esto ni siquiera a una lección, sino una conversación de amistad y ojalá, ¿por qué no?, bien vacilona. Una amiga mía, compañera generacional en la Facultad de Letras, que ya está en otro nivel de existencia, lamentablemente, quien había estudiado filosofía y con quien conversaba muy a menudo en mi camino diario hacia la iglesia, ya ambas pensionadas del magisterio universitario, se quejaba todo el tiempo por algo que la mortificaba sin descanso. Y este era el fantasma que la atormentaba sin cesar, era el hecho, me decía ella, de que a estas alturas de su vida y después de enseñar filosofía por años, no había nunca logrado comprender lo que era el ser. Por mi parte, yo no andaba tampoco muy tranquila, porque si a ella le mortificaba el no haber comprendido después de tantos años de estudiar lo que era el ser, a mí me mortificaba también que no había comprendido cabalmente lo que era el símbolo, a pesar de haber pasado por tantas teorías. Ni Chevalier, ni Cassirer, ni Saint-Peirce me habían podido ayudar.
yo seguí estudiando porque había dejado la universidad, pero la universidad no me había dejado a mí, ni me ha dejado. He colaborado después de pensionada, por ejemplo, con la maestría de español como segunda lengua, de cuya prehistoria fui parte también. Mi trabajo allí exacerbó todavía más mi tendencia contemplativa, que mis alumnos de primer año en introducción a la filología conocían muy bien bajo la metáfora del palo de caza. Pues les decía que nadie entendía en mi caso, ¿verdad?, cómo yo decía estar trabajando cuando pasaba horas debajo del palo de caza que había en el patio, simplemente pensando. Y con esto les advertía a mis alumnos que era esa una de las razones por las cuales iban a ser muy mal pagados, porque nadie, ni en mi casa, aceptaban que eso que yo hacía muy a menudo bajo el palo de caza era trabajar. Bajo ese palo de caza pensaba por lo que pasaban mis estudiantes extranjeros a los que les enseñaba el curso de cultura, y así me volví antropóloga y hasta etnógrafa y etnóloga, pero siempre filósofa. Me apadriné de varios filósofos en esta ocasión tan interdisciplinaria: Ortega y el ensimismamiento filosófico al encontrarme con la otredad, y que me obligaba a visitar con más frecuencia el palo de caza para pensar si la belleza era una categoría universal o no. Problemas que Ortega resolvió en un tris mientras iba en el tranvía y revisaba los rostros de las mujeres que subían y bajaban hasta que logró resolver la cuestión justo antes de bajarse en su parada, que no por casualidad se llamaba Cuatro Caminos. Así fue también como vinieron a visitarme los filósofos dialogistas, que ya había conocido desde que apareció el epifenómeno de la intertextualidad en la literatura, especialmente en el relato, y que no era tan epifenómeno, porque esa intertextualidad, decía Bakhtin, era nada menos que la manifestación de la naturaleza dialógica de la palabra, la cual había nacido justamente para la réplica. Con Bakhtin escribí entonces sobre una dialógica de la cultura y lo saludable de aprender unas de otras, no a pesar de las diferencias, sino gracias a ellas, y viva la diferencia. Me exalté una vez más, siempre me exalto cuando me llegue el sentido de las cosas. Bakhtin me enseñó la importancia del oído para captar el rumor social y la importancia de la oralidad, una realidad no especular que complementaba la unilateralidad reinante de lo visual. Y así me fui haciendo cada vez más socióloga, además de antropóloga, pero había llegado el momento de pensar con más profundidad. Ya había pasado de la inmanencia del estructuralismo y todo lo que me enseñó sobre el relato a la trascendencia social de la palabra en la sociocrítica, para lo cual Bakhtin fue un excelente aliado. Un aliado que me enseñó que la principal diferencia entre la prosaica y la poética era que aquella era dialógica y esta otra monológica. De ahí que en el relato del autor se inventaba unos personajes para poder conversar con ellos y que le cuestionaran su visión del mundo a través de las diferentes voces y sus entonaciones sociales, sobre todo en la palabra espontánea de la calle. Gracias a eso pude defender después la importancia del lenguaje vernacular en las clases de español para extranjeros, y así pude salvar el trabajo de los filólogos en ese programa, para que continuaran enseñando literatura, tanto oral como escrita, a quienes apenas balbuceaban la lengua española. Defendía entonces los huecos del cuerpo, sobre todo el del oído, para complacer a Bakhtin, pero también el de la boca, tan solo para acordarme de Freud, aunque algún estudiante me reclamó que había olvidado los poros de la piel, porque esos también eran huecos del cuerpo, me decía, y que estaban por todo lado. ¿Cuánta razón tenía este estudiante? Me lo demostró décadas después el psicólogo y filósofo Eugene Minkowski.
cuando me aclaró lo que era la resonancia, un sonido y una música encerrados en un vaso, que se parecía a la música de las esferas de los filósofos presocráticos. Con esa música me inventé un acercamiento a la lírica que en honor a Minkowski le di el nombre de resonancia. Y así di una conferencia titulada La enseñanza de la poesía por resonancia, a la que asistieron legos y laicos. Pues en esa conferencia se les prometía que el único requisito para aprender la poesía era el de tener huecos en el cuerpo. Lo que no pude justificar en esa maestría de español como segunda lengua fue el uso de las metáforas en las tesis de grado. Pero eso es otra historia, que tengo bien documentada por la ocurrencia de la estudiante de filmar la defensa de su tesis. Una ceremonia de la que salió bien vapuleada por su atrevimiento y cuyo video sería de no tan grata memoria. Es que la objetividad era la norma y yo era filóloga. ¿En cuántas partes teníamos que dividir la lengua?, preguntaba. En tantas como fueran necesarios, me decían. El problema estaba en que algunos fragmentos eran dispensables. Entonces entendí la sentencia de Wordsworth: matamos para poder diseccionar. Había que dejar todo lo que era uno fuera del aula y hablar de la humanidad como si uno no fuera humano. Creí entonces que ya era hora de irme de la universidad. Un día, hace más de una década, recibo una llamada de un desconocido. Me dijo que se llamaba Jorge Jiménez Heredia y que Sonia Jones le había dado mi número. Gracias, Sonia. Entonces me acordé de haber visto ese nombre escrito en una servilleta que recibí en un sobre del correo, proveniente de una región fronteriza entre Francia e Italia. En el sobre no venía más que esa servilleta, y en ella una nota de Virgilio Mora, escrita en algún bar, como siempre. Costumbre que tenía de comunicarme sobre los hallazgos de sus viajes, y siempre en tiempo real, como se dice ahora. Me decía que su sorpresa de encontrarse por allí un italiano que conocía a un escultor tico que vivía en la Toscana, al pie del Monte Carrara, y que todo el mundo creía que era italiano. Ese tico trasplantado era precisamente este que ahora me llamaba por teléfono diciendo que su nombre era Jorge Jiménez y que me llamaba para pedirme un favor de urgencia, que le hiciera una revisión filológica de una traducción del italiano al español, pues sentía que había muchas deficiencias en la versión española y que le precisaba. Por dicha le precisaba, porque así pude hacer bien ese trabajo. Ese trabajo me cuesta mucho hacerlo, porque termino interviniendo más de lo debido al texto y después es más mío que del otro. Y al final, en lugar de una paloma, termino haciendo un sapo. En su género, el texto en cuestión era de una de las mejores entrevistas que yo he leído. El autor era Jeppe Serra, un periodista y filósofo, y su título era muy inspirador. Se llamaba Génesis, Puente de Luz. Entre los muchos temas que allí se tocaron estaba el de la identidad nacional, al cual yo me había abocado a mi regreso de Francia, a donde fui a hacer mis estudios doctorales de Montpellier, como les contaba antes. Y me fui al sur de Francia, pero no por estar cerca del mar, como buena porteña que soy, sino porque allí estaba otro puente para mí, no tan luminoso como el de Heredia, pero puente al fin. Estaba tratando de pasar del enfoque inmanente del estructuralismo a un enfoque trascendente de la literatura, que sin embargo no dejara de dar cuenta de su especificidad poética. No fue una decisión ligera irme a lo totalmente desconocido y sin ninguna dirección. Lo más fácil era recorrer el camino de los filólogos y otros colegas
que me habían precedido, o sea, ir a París y graduarme en la Sorbona. Pero en Montpellier estaba la sociocrítica. ¿Qué le iba a hacer? Lo supe gracias al trabajo que me di por varios días en la embajada en Francia, de hurgar en los catálogos de las diferentes universidades, buscando lo que necesitaban y anhelaba mi espíritu para completar mi idea de la literatura. El puente resultó muy fructífero, aunque casi me hundo, ya que por la crisis económica de los 80, por esto no tuve que venirme nadando. Aquí está mi amiga y colega Estebana Matarrita, la profe de griego por antonomasia en aquellos dorados tiempos, que vivió conmigo esas amargas trifulcas y a quien por eso le dediqué mi tesis doctoral. No sé qué hubiéramos hecho, mi familia y yo, por eso le invité para agradecerlo una vez más, y si no hubiera sido por su apoyo. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando me acuerdo de lo que fue una experiencia más que académica, una experiencia de vida muy traumática. Por eso ya casi no hablo francés. Solo cuando me asusto mucho comienzo a hablar francés. Pero volviendo a los puentes, este encuentro con Heredia iba a ser la gran aventura filosófica de mi vida, por eso te dije gracias, Sonia. Primero puenteamos con lo de la identidad nacional. No hacía mucho, bueno, había publicado por mi cuenta un libro sobre Magón y identidad nacional. Desgraciadamente no lo pude traer hoy, como tampoco pude traerles el de Puente de Luz, Génesis Puente de Luz de Heredia. Pero de este libro sobre Magón voy a hablar próximamente en la Cátedra de Literatura Costarricense por gentil invitación de la profesora Isabel Jara. Ahora hablamos, ¿sabes? Yo no sé si soy muy atrevida, pero quiero invitar a los que quieran acompañarnos a tu clase, a tu curso de literatura, ¿verdad? Después tal vez Ivonne nos puede ayudar a comunicarles qué día va a ser. Gracias. Por si quieren acompañarnos, como les dije, y a ver si me acuerdo, porque este es uno de los libros, Alex, más difíciles que he escrito, y ya casi que ni yo lo entiendo, Alex. Pero no hay problema, porque hay dos más sobre el tema. Uno, cerca del himno nacional, ese como color fresa que está ahí, de la editorial de la U, y otro de la editorial Costa Rica, que no tengo porque solo me regalaron uno y con costos, en el que aparece una extensa introducción, 50 páginas. Entonces, yo creo que por eso se enojaron conmigo, porque les hice gastar más papel del que habían calculado. En la introducción era una publicación de los cuentos de Magón. Bueno, así es que si no hay problema, pero si no me entienden con uno, podemos intentarlo con otro. Cuando Heredia llegó a recoger el trabajo que me había encargado y aprovechó para preguntarme qué me había parecido la entrevista, porque obviamente yo no sabía nada ni de él ni de su obra. Apenas había visto su nombre de autor en una servilleta, que con la carta de la perla esotérica había volado destinalmente hasta mí desde Italia. Le dije que la entrevista era tan buena que en una semana tenía yo ya una idea bastante detallada de su escultura y que había una coincidencia, aunque un poco prosaica de mi parte, con la tesis que yo sostenía acerca de la identidad nacional en ese último libro. Alex, usted lo conoce, pero también ya se dice algo en el dedicado al himno nacional. Coincidíamos pues en que había una identificación conflictiva con el ideal nacional de parte de los costarricenses, que hacía que dicha identificación, ¿verdad?, adoleciera de un cierto cinismo que a veces se torna en puro humor, ¿verdad? Y era que aquello que nos enaltecía, la sencillez, era al mismo tiempo algo que nos humillaba. Pero esto solo se lo voy a mencionar porque requiere un desarrollo bastante amplio, tan amplio que por eso tuve que escribir 2 libros más, ¿verdad? Sobre todo ese que menciona Alex, que nadie sabe que sigue hablando del himno nacional, porque tiene un título que solo por relación se entiende, es el que dediqué a Magón.
Para Heredia eso fue también una revelación en la que los símbolos serían los excelsos protagonistas, y como en el caso de los ángeles, allí también hay jerarquías en los símbolos. Así comenzó la aventura filosófica más importante de mi vida, como ya lo dije, el encuentro con el ángel vestido de púrpura, gracias a la obra de Jiménez de Heredia. Esta aventura tiene 3 tomos en realidad, y hay que darlo por entregas. Hoy voy a darles algo. Todo comenzó con la alquimia, y en serio que fue un nigredo. Los más de 10 años que llevo trabajando este terreno del esoterismo, ya vamos a entrar en el tema. Porque Magón fue una de esas subjetividades esotéricas de las que ahora habla este nuevo campo de estudio de las espiritualidades alternativas que recién inaugura la Universidad de Costa Rica y del que apenas se está desbrozando el terreno. Estoy contenta, todo esto es buena seña, en tanto y cuanto se logre superar los lastres que la academia impone a este tipo de saberes. Hay que superar ese nigredo institucional. En cuanto al mío, el nigredo al que les hablé hace ratito, les tengo que decir que comenzó con el fortuito encuentro de un libro en un viaje de pensionadas. Siempre es un viaje esta cosa de los esoterismos, que mi amiga Sonia y yo, otra vez Sonia, hicimos en el 2013 a Francia y visitamos París, donde ella vivió un tiempo acompañando a su esposo, el maestro César González, uno de mis maestros, que realizó sus estudios doctorales en la Sorbona. Entre otros, visitamos un pequeño museo, el de la Fundación Cartier, para el arte contemporáneo. Después de asombrarnos con una muestra de las esculturas imperialistas del escultor australiano Ron Webb, pasamos a la tienda de souvenirs. Compré una reproducción fotográfica de una de sus obras. Era un pollo muerto y colgando cabeza abajo, tal y como se ve en las carnicerías. Le chorreaba una gota de agua que casi temblaba en el último extremo de su pico. Gotas de agua que yo tuve mucho cuidado en esquivar al pasar debajo de él, porque la gota de agua era más real que la real. Lo más impresionante era que la escultura de este pollo, hecho de silicona y otros materiales plásticos, trabajados con una técnica y una paciencia infinitas, tenía unas dimensiones tan colosales que hasta que daba miedo. Qué cosa ilusoria más real. Pero detrás de este pollo más real que el real, el destino esperaba por mí en la forma de un pequeño libro, para variar. Un libro. Y es este. Se trata de la crisis del mundo moderno, de René Guénon, un autor que nunca había escuchado en mi vida. René Guénon. Él va a ser para mí el verdadero Nietzsche, porque fue el martillo que derribó todos mis ídolos, todos mis mitos académicos en 100 páginas, con una contundencia y una claridad espeluznante. Me decía un escritor mexicano, premio de Casa de las Américas, con quien tuve el agrado de disfrutar de su filósofo sentido del humor en la Universidad de Montpellier, un gran experimentador del verbo, quien hacía enloquecer las palabras volviéndolas hacia adentro. Me decía, Dante Medina: María, yo desde que nací oigo hablar de crisis. Siempre estamos en crisis, vamos de una a otra. Una crisis jala la otra y si no, se la inventan. Pero es que esta, en que estamos, es de dimensiones apocalípticas. Esta crisis está haciendo una diferencia. Nunca se había dado una así, ni siquiera con el diluvio, ni con la desaparición de la Atlántida. Pandemias, crisis de los contenedores, conato de guerra mundial en Ucrania, crisis del mercado financiero y crisis de violencia en Costa Rica. Costa Rica.
la campeona de la paz y el reposo. Así lo deja ver René Guénon, el autor Debajo del Pollo, y después de él, uno de sus continuadores, el antropólogo muy bien conocido por ustedes, los filólogos, Gilbert Durand, gran estudioso de los símbolos. Para Guénon, esta crisis del mundo moderno nos muestra nuestra civilización como una anomalía, jamás, nunca vista. Y a Durand le faltan epítetos para denostarlo. Gigantescas contaminaciones, violación permanente de las conciencias, civilización antropocida, tiempo de confusión. Y todo por no haber entendido los símbolos, filólogos. En ese pequeño libro nos habla Guénon del origen del mundo y de su final. Pero no hay que equivocarse. No se trata del final del mundo, nos aclara, sino de un mundo. Y no se trata del comienzo tampoco, sino de su principio, con mayúscula, con todo el respeto. Así es que el principio debe entenderse como su origen, en el sentido de lo originario, un concepto metafísico que remite a la unidad sin comienzo, de ahí el enredo. Pero digámosle mejor el eterno, absoluto, eso que está más allá de lo manifiesto como también de lo no manifiesto, más allá de toda comprensión para una imagen racional como la nuestra. El principio es inmutable, permanece incambiado, es idéntico a sí mismo después de toda la eternidad y por toda la eternidad. No conoce ni el crecimiento ni la disminución. Ignora el cambio y lo relativo también. El origen es pues suprahumano. Y si no, pregúntenselo a Eunice Odio, que detestaba que la llamaran surrealista, porque ella era algo más que eso, era suprarrealista. Yo creo que ya van entendiendo, ¿verdad?, la diferencia, lo que decía Eunice. A muchos les ha costado, incluso profesores. Y los principios, ahora en sentido genérico, que se derivan de ese principio con mayúscula, son los que deben presidir el orden de una sociedad auténtica. Una sociedad a la que se le llama civilización tradicional, en el sentido más prístino de lo que significa el trade. El traer, pasar algo de alguien a otro, de una parte a otra. Trade. Una civilización que transmite el conocimiento verdadero, que según Guénon no está en las universidades, no está en la academia, como la hemos entendido, porque la otra sí, y estaban bien advertidos, como el que no supiera geometría, que anduviera lejos. Pero ¿de qué geometría se trataba? Era también esotérica. Decía pues que los principios que derivan del principio, los que deben presidir el orden de una sociedad auténtica, sociedad que él llamaba civilización tradicional, en el sentido más prístino de lo que significa el trade. Una civilización que transmite el conocimiento verdadero, la intuición intelectual, para distinguirla de la otra, de la de Bersón, la intuición sensible, era de la que hablaba Bersón. No, que no habla de la intuición intelectual. Y decía, bueno, que esa intuición intelectual ha sido dada desde el principio y ha sido pasada a través de los tiempos a los mejores, no a cualquiera, a los mejores de todas las culturas. Supuestamente están esos mejores en la universidad. Que no lo dudo.
En las sociedades tradicionales, el orden intelectual domina todos los otros. Y de ahí procede todo, directa o indirectamente, así se trate de ciencias o de instituciones sociales. De modo que lo que se hace allí no es más que aplicaciones contingentes, secundarias, subordinadas a las verdades puramente intelectuales, tradicionales, que llamamos también principios. Nombre que se da a la fuente primera totalmente incondicionada, fuera de toda definición, porque el lenguaje es obviamente impotente para revelar su naturaleza. Y ya pueden ir inflando el pecho, porque es aquí donde se habla de los símbolos en nuestra escuela. El principio supremo, dice Guénon, que es que lo que los hindúes llaman Brahma solo puede ser dicho sin dualidad, porque estando más allá de toda determinación, aún de la del ser, que es la primera determinación de todas, no puede ser caracterizado por ninguna atribución positiva. Así lo exige su infinitud. Solo podemos decir lo que no es. Y su infinitud es necesariamente la totalidad absoluta que comprende en sí todas las posibilidades. Y ya no necesito decir nada más del símbolo. Él es ese puente de luz. Ahora sí se entiende el título de la entrevista que me hizo Jeffrey Serra a Heredia. Él es ese puente de luz que une nuestro nivel con niveles superiores, donde está ese principio absoluto, la trascendencia. Pero ¿cómo actúa el símbolo? ¿Cuál es su lugar? De esto ya lo hablaba de Ibn Arabi, sobre todo en la tradición sufí. ¿Cómo actúa el símbolo? ¿Cuál es su lugar? ¿Cómo se diferencian los símbolos de las imágenes del mundo y los signos del lenguaje? Ahí era donde se me hacía la melcocha siempre. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué ya no llegan a nosotros? Solo los ángeles pueden responder estas preguntas. Y eso podría ser motivo, doña Ivonne, de una segunda conferencia. Gracias. Por el momento, no es difícil imaginar las causas de nuestro descenso. Eso que llamamos crisis implica, según Guénon, el alejamiento de nuestra civilización de aquello que es su origen. Nunca se había visto una civilización que se edificara toda entera, como la nuestra, sobre algo puramente negativo. Sobre una ausencia de principio. Es esto lo que le da al mundo su carácter anormal, que hace de él una especie de monstruosidad, como lo llama Guénon, y que tiene a los ticos pensativos, con la boca abierta, además de asustados, que ya no quieren ir ni a la pulpería después de las 7 de la noche. Esta monstruosidad solo puede ser explicada tan solo si la consideramos como correspondiente al final del periodo psíquico de la existencia de esta humanidad de la que formamos parte. O sea, solo podemos estar en el final. Solo así se entiende esta crisis. Aquí Guénon vuelve a apoyarse en la filosofía hindú y la teoría de los ciclos cósmicos, en esos ingentes periodos de tiempo en los que una humanidad, detrás de otra, transita ineluctablemente alejándose del origen y oscureciéndose paulatinamente al tiempo que acelera su descenso y su caída. Por eso es tal la monstruosidad que está mostrando la presente humanidad, esta humanidad nuestra, que no puede estar
más que en el último periodo de lo que los hindúes llaman el Manvantara, o ciclo. Solo puede estar atravesando el último periodo, el de la edad sombría. O sea, en el periodo más sombrío de la edad sombría, porque ya estamos en el último pedacito, según que no, del último periodo. Entonces, el periodo más sombrío de la edad sombría, lo que llaman el Kali Yuga. Decía uno de los estudiosos que llamó de ella, por cierto, ha trabajado con los compañeros de la UCR que ya desde hace 10 años han tomado una posición importante, casi internacional, en este campo que ya entró a la academia, que es el campo del esoterismo. Han hecho unas publicaciones, son bellísimas, muy interesantes, sobre el esoterismo también en literatura. Entonces, por eso quería hablarles a ustedes de todas estas cosas, porque es posible que muchos de ustedes no estén enterados en qué anda ahora la Universidad de Costa Rica. Entonces, Durán, nuestro amigo especialista en los símbolos, allá por los años 70, conoció a Guénon y se embarcó en una revolución. Pero como les dije, Durán está tan asustado que no puede ocultar su asco ante el mundo moderno. Y es que dice Guénon que en el momento en que los que vivimos y pertenecemos a esta civilización nos damos cuenta, ¿verdad?, de la monstruosidad que significa en relación con otras, si solo nos diéramos cuenta de que se acaba. O sea, es tan mala que subsiste solo por la negación, solo porque nosotros la ignoramos y cuando sabemos algo, lo callamos. Y así pasa en la U. Y así pasa en la U, lo que no entendemos. Por eso Durán, allá por los años 70, no puede ocultar ese asco y decide darle muerte al antropocida por medio de una reforma esotérica y da su grito de batalla al violador de conciencias para reconquistar toda la herencia oculta del occidente espiritual. Obvio decir que muere en el intento. Guénon es radical, cree en el determinismo y es antimoderno a ultranza. Por eso le puse ese extraño nombre de tradición, ¿verdad?, al núcleo de toda su doctrina filosófica. Es un tradicionalista intransigente, que al parecer le trajo esa intransigencia a muchas animadversiones, pero también cayó mal por otras cosas. Les decía que es extraño ese nombre de la tradición, que se salva solo cuando le agrega primordial, que le asignó Guénon al principio absoluto. Es cierto que remite a lo más antiguo, tradición, y a la transmisión, claro, pero se presta a confusiones con la profana idea del simple conservadurismo, de los usos, las costumbres de una sociedad. En sánscrito, el supremo principio tiene un nombre respetable: Brahma, Dios de la creación. Pero ya les digo, es que Guénon ya tiene idea de la revolución que va a causar. ¿Cierto? Me late que lo escogió así, es un nombre tampoco metafísico, la tradición, para hacer énfasis en que es obligación transmitirlo también, llevarlo y pasarlo, so pena de dejarse arrastrar por el vertiginoso aluvión del devenir del ciclo, agravándolo todo y acelerando la marcha de la humanidad a su exterminación, porque según su determinismo, nada podrá detener este final. Solo se puede lentificar, como ocurrió en la Edad Media, cuando el espiritual tomó el gobierno del mundo en Europa, para luego dejárselo arrebatar y entregarlo al poder temporal. Quien hace del hombre la medida de todas las cosas y sustituye a Dios en nombre de un conocimiento también temporal, que escasamente daba cuenta de la materia en su totalidad,
separada como estaba por el dichoso esclavo. Pero todo se manejó como materia, dando por eso nacimiento al materialismo. Sobre la calidad se impuso la cantidad y con ella la medida y el peso. Así fue como se ha llegado a declarar que el alma pesa, yo creo que apenas 20 gramos. En 1921, la Sorbona le rechazó a Guénon su tesis doctoral, que versaba sobre la doctrina hinduista. Lo más triste de esto es que para rechazarla se basaron en la misma noción de tradición creada por Guénon y dijeron, me los imagino casi con sorna, yo he pasado por esas cosillas en algunos tribunales, me los imagino casi con sorna, que dijeron, cito textualmente del informe del tribunal hecho por Sylvain Lévy, comillas, el autor de la tesis está dispuesto a creer en una transmisión mística de una verdad primera aparecida al genio humano desde las primeras edades del mundo. Y yo agrego que dijeron, figúrense ustedes. Sylvain Lévy, un orientalista, especialista en hinduismo, profesor de sánscrito en la Sorbona. Guénon nunca fue doctor. Agarró sus papeles y los publicó por su parte en 1921 bajo el título de Una introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, seguida después de otros libros como Los estados del ser según el Vedanta, que bueno, no creo, ¿verdad? Esto no hace fácil encontrar una tesis que lo igual. Y sucedió, pues lo que anticipó el tribunal, que esa tesis iba a demoler los fundamentos mismos de la universidad, y en especial de la Universidad del siglo XIX. Pues para que no, verdaderas eran únicamente las ciencias tradicionales, llámenlas si quieren sagradas. Lo que había en las universidades eran solo caricaturas de ciencia. Una degeneración, productos del conocimiento racional, que se basaba en la materia, olvidándose de las esencias de las cosas. Claro, cuando yo leo todas estas cosas, yo recuerdo todo lo que me ha pasado. Aquí, dentro de estas palabras, todo lo que me ha pasado. Especialmente las tesis, ahí es donde se ve mejor todo. Y entonces, ni después tuvo que no un buen ambiente en la academia, sobre todo por su crítica radical, no tenía pelos en la lengua, violenta, demoledora. Le molestaba que le llamaran orientalista cuando lo presentaban, así es, cuando lo presentaban, gran orientalista, se volvía y decía, ¿qué es eso? Su obra fue prácticamente excluida del alma mater por un buen tiempo y cubierta además por el silencio. No obstante que no fue muy leído, pero difícilmente citado, a pesar de su gran erudición. Es sorprendente, cuando yo voy leyendo a Guénon, entonces oigo detrás a Heidegger. Cuando Heidegger me decía, cuando hablaba del habitar, decía que había que habitar al mundo poéticamente, y uno en ese momento no entiende ni papa, porque habla del habitar, que es que está organizando como el INBU, ¿verdad? Promoviendo casas de bien social, no, y gran parte de eso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues había una escasez de casas, y el filósofo trató de orientar de que no se trataba solamente de casas, sino que lo más importante era aprender a habitar el mundo. Y en algún momento, por fin, puso el huevo y dijo que era lo que él entendía por habitar, saber habitar. Y dijo, es llevar la cuaternidad a todas las cosas.
De ahí, la gente quedaba igual. ¿Qué es eso, la cuaternidad? Es esoterismo. Es el único lenguaje que puede abarcar una ciencia que quiere ser verdadera, total, que pueda llegar y manejar esas categorías. Bueno, decía que fue muy leído, pero nunca citado, casi nunca. El mismo Mircea Eliade le hizo unas jugadas. Jovencillo y chiquitillo se le animó, le chupó todo lo que pudo y luego sobre esa base construyó su famosa ciencia, historia de religiones, que después se cagaba de risa. Que no, ¿cómo van a hacer historia de algo que es eternidad? Y comencemos por ahí. Y ahí uno le habló. Hay una pachotada a uno en la cara, porque es que es claro, es que es claro. ¿Y cómo nos manejamos con estas contradicciones que ni siquiera son sagradas para que les lleguen a algún lado? Decía que ni siquiera era citado, a pesar de su gran erudición, porque como ser humano tenía sus cosillas, contradicciones, porque hablaba mucho de la erudición de nosotros en la universidad, del aparato de referencia, bla, bla, bla. Y por eso también le rechazaron la tesis. ¿Cómo se le ocurre a Guénon llevar esa tesis sin ningún aparato de referencias? Jamás iba a pasar. Pero era parte de su estrategia. La verdad que él andaba buscando, no necesitaba esa cámara. Se llega por otros medios. ¿Y qué clase de cohesión es la que da esa verdad? Bueno, este señor sabía sánscrito, sabía árabe, sabía hebreo, dominaba las más importantes de las lenguas europeas y además era brillantemente claro en sus exposiciones. Sin embargo, cuando les digo, se dice así que ha sido una de las más grandes influencias de segundo grado en nuestra época. He puesto mucho énfasis en este pequeño y grande libro, La crisis del mundo moderno, pero en realidad esa crítica se completa con 2 libros más, nunca alcanza. O sea, que la crítica guénoniana del mundo moderno tiene 3 libros, 3 momentos, y este no es el primero. Este es el más famoso, porque qué manera de decirlo, qué manera de decirlo, que uno dice, nunca, más yo que lo leía así de vieja, ¿por qué nunca me hablaron de este señor en la universidad? Qué diferente hubiera sido mi vida, no solo en la academia, sino mi vida en la calle. El primero fue Oriente y Occidente en 1924. Este es el segundo, que es de 1927. Imagínense las profecías que hizo, es lo que estamos viviendo ahora. Y verlo desde 1927, con esa claridad. Y luego el último, que es mi favorito, ¡qué librazo! Ese se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Pues ustedes no saben, este es el reino nuestro, el reino de la cantidad. Ese es de 1945, lo escribe casi 20 años después de esto, y después de que había pasado mucha cosa fea, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenía 20 años de que había sonado su trompeta profética acerca de la gran crisis espiritual, ¿verdad? Que ya era evidente. Muy acertadamente, Juan Borella, que es uno de los grandes especialistas, se dice que, bueno, 3 quedaron de los discípulos directos de Guénon, y los 3 se llaman Jean, o sea, se habla de los 3 Juanes. Jean Borella es uno de ellos y está trabajando con los compañeros universitarios que están en este campo ahora. Decía Borella muy acertadamente que cada una de estas 3 obras se construye sobre una oposición. Occidente
Oriente y Occidente se hace sobre una posición en el espacio. Así muestra que la crisis en Occidente es interna, es una enfermedad nuestra, no nos la pasó a nadie, como hacemos los latinoamericanos que de todas nuestras cuitas le echamos la culpa a España. Hay unas cositas que son nuestras, ¿verdad? Pero ese es el punto. Oriente dice que todavía vive en equilibrio en aquel momento, en armonía, bajo los principios que dominan inmemoriablemente la vida humana. Y Guérón también escribe que eso va a cambiar. El Oriente que nosotros conocemos ahora ya está occidentalizado. Pero es que hay que ver el manejo de esos dos conceptos, que lo más fructífero que tienen no tiene que ver con la geografía, tienen que ver con el símbolo. Cuando él dice Oriente es allá, aquel lugar donde nace la luz. Y cuando dice Occidente, y por algo somos los causantes, aquí comenzó la enfermedad, es donde la luz se pierde y oscurece. Entonces, Oriente y Occidente dice que la crisis en Occidente es interna, porque Oriente todavía vive en ese momento en equilibrio, en armonía, bajo los principios que dominan inmemoriablemente la vida humana. Todo está ahí en orden, porque cada uno está en el lugar que le destina su naturaleza, y aquí es una barbaridad. Esta semana tuve que ir como 5 veces al banco, porque nadie está en su lugar. O sea, el que está trabajando ahí con unas aplicaciones, ni siquiera manejan bien las aplicaciones, y eso es lo que nos tiene cansado al final del día, porque de todas las gestiones que hicimos, los que trataron de ayudarnos no deberían estar ahí. Nadie está en su lugar. El juez no cumple con lo suyo, y habría que ver si nosotros también cumplimos con lo nuestro. Si no estamos en nuestro lugar, si no estamos lo que hacemos de acuerdo con nuestra propia naturaleza, no hay calidad. La calidad no sale. La calidad que es propia de cada uno, que nos ha dado Dios, el principio supremo. Bueno, ahí dice, todo está en orden, porque cada uno está en el lugar que le destina su naturaleza. Entonces aquí todo el mundo ya comienza a criticar, está hablando de las castas, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a vivir con ese modelo? Pero es que hay que entender lo que son las castas. Él toma la palabra que se usa en la India, pero tiene un origen diferente. Por el contrario, el espacio occidental está desarreglado y nublado en este momento. Por eso estamos en el Kali Yuga. Kali del sánscrito significa negro. Pero ahí, según me dice un especialista, a veces se encuentra con la A larga, a veces con la A corta, y depende. Hay uno de ellos que significa además nublado. Nublado. Y otro, según como lo escriban, con relación con esa A, es negro simplemente. Me gusta lo de nublado, porque me acuerdo de Maya, me acuerdo de Platón, me acuerdo hasta de Foucault. ¿Verdad? Heidegger decía, hay que llevar la paternidad a todas las cosas. Ahora ya sé de dónde agarraron esto. No necesariamente de Guénon, sino de las ciencias tradicionales, sino de la sabiduría del origen. Y Foucault también. Yo decía, qué lindo escribe Foucault cuando nos hablaba de la alienación de Maya. Ese velo que no nos deja ver la realidad, y es gracias a ese velo que las cosas siguen y no van a parar hasta que nos acabemos. Y decía que lo que había que hacer con ese velo, que eran los discursos, porque él decía, no tenemos acceso a la realidad dura, la verdadera, porque siempre hay algo que está en medio, que es la lengua, los discursos. Y él decía, hay que, recuerdo que me lo aprendí de memoria. O sea, yo era esotérica sin saberlo. Me encantaban esas cosas que eran como la materia, ¿verdad? Para entender una cosa abstracta, me ponían en la materia. Y hay que atravesar la transparencia para pasarla.
Claro, era lo obvio. Todo se nos parece tan transparente, tan natural, y ahí seguimos. Y después decía, y perforar la opacidad. Y ahí donde me ya no viejo de no. Ahora sí me está cayendo una cosa. Bueno, la sociedad occidental dice, solo tiene que buscar en ella misma, en sus contradicciones internas, las causas de sus dificultades. No solo los narcotraficantes venidos de Colombia, ¿verdad? Ni los gringos y sus moles y sus supermercados, no, las causas son nuestras. Y bien lo dijo Marco Fournier en su estudio que hizo sobre la violencia en Costa Rica, que lo pasaron en ese programa Estado de la Nación. Entonces sí lo puse porque sabía que la base iba a ser el ensayo de Marco Fournier, mi estimable compañero nuestro, investigador. Las causas dicen, no es una causa. Esto viene desde antes. Yo no he investigado la violencia ahorita. No, yo lo estoy estudiando, ese es mi tema. Esto viene desde antes. Entonces, bueno, hay que buscar en lo interno. Y dice que en el caso de Oriente, que tiene que tener miedo, debe temer de ver su propio espacio completamente invadido por Occidente. Y así pasó. El otro libro, La crisis del mundo moderno, bueno, yo creo que me la voy a saltar, aunque aquí hay unas cosas interesantillas, pero quiero terminar, para no abusar más de ustedes. El tercer libro es el que a mí me gusta. Y por ella está de acuerdo conmigo. Yo había pensado, este es el que me gusta. Y después leí un trabajo por ella donde dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero con unas palabras precisísimas que ahorita se las voy a decir. Ese es el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Ahí la oposición se da dentro del ser, entre la cualidad o la esencia y la cantidad o la materia. Así, lo que en el libro anterior, en la crisis, era un esquema cíclico general, entonces considerado según la dimensión temporal, ahora en este otro libro es considerado desde el punto de vista de los principios cosmológicos que rigen nuestro mundo y todo lo que contiene. Todo pasa como si las dos descripciones precedentes, según el espacio, en Oriente y Occidente, según el tiempo, en la crisis del mundo moderno, ahora en este otro libro, ¿verdad?, se van a combinar esas para terminar en una descripción general, hecha esta vez desde el punto de vista del ser y bajo una luz doctrinal más elevada, pues la dialéctica entre la cualidad y la esencia y la cantidad o la materia concierne a todos los seres y en especial a todas las formas que pueden revestir las actividades del hombre, calidad o cantidad. Por eso dice Borella que es en esta obra donde Guénon da la medida de su genio. Las dos obras precedentes, principalmente la segunda, que es La crisis del mundo moderno, célebre, encierran análisis rigurosos y convincentes, pero de una cierta manera ya se habían escrito libros parecidos a esos, que hablaban de la crisis. Uno de ellos fue el de Freud, El malestar de la cultura, que se publicó apenas un año después. El de Guénon es del 27, el de Freud es del 28. Y bueno, eso para citar solo un caso, pero sí hay libros parecidos. Es que el reino de la cantidad no tiene parangón. No tiene parangón. La manera en que están enfocando el mismo tema de la crisis. ¿Cuál es la verdadera causa? Es decir, como decimos los tipos, ahí se agarra el toro por donde debe ser, por donde gracias. Figúrense que ahí ofrece apercepciones, como le gusta decir el apercepciones, algo que se agarra bien, así no solo visto así por encimita, apercepción, se abraza sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre los oficios, sobre la moneda, sobre la solidificación del cosmos físico, sobre los modos ideológicos, en fin, de todo, desde esas dos categorías.
que uno no lo encuentra en ninguna obra de esa naturaleza, ¿verdad? Del cine, del humor, de esas cosas, crisis. Y por eso declaro con Jean Borella que El reino de la cantidad y los signos de los tiempos es verdaderamente la coronación de su obra crítica. Y ya, para terminar, la pregunta al final de toda esta perorata es la siguiente: ¿cuál es el sentido de esta despiadada crítica genoniana del mundo moderno, del mundo en que vivimos? Para mí, es la de asumir la responsabilidad que nos incumbe, sobre todo al ser la élite intelectual de este país. Por algo, en las últimas consultas que se le ha hecho a la gente, la Universidad de Costa Rica, las universidades aparecen como las instituciones en las que la comunidad nacional todavía confía. Nuestra tarea es ingente, pues requiere al menos una transformación de la conciencia, tarea a largo plazo, pero que debe iniciarse ya. En esta transformación de la conciencia se implica la necesidad de una apertura por todos esos saberes que hemos excluido, porque tienen mucho que decirnos para poder enderezar lo ya torcido. Entre las cosas fundamentales es entrenar a los estudiantes a recuperar las facultades perdidas, atrofiadas por el materialismo. Y nadie se da cuenta, ni uno mismo. Por eso dice que no, que hay dos materialismos, uno teórico y uno práctico. Yo aquí estoy hablándoles en contra del materialismo, pero vayan a verme a mí, mi casa, ¿verdad? Haciendo compras en la calle. Soy una materialista de mierda. Esa es parte del trabajo. Entonces, es quitarse el velo de malla, ¿verdad? Decía que nuestra tarea es ingente y que hay que hacerla ya. En esa transformación de la conciencia se implica la necesidad de una apertura por todos esos saberes que hemos excluido, porque tienen mucho que decirnos para poder enderezar lo ya posible. Entre las cosas fundamentales, les decía, es ayudarnos a recuperar las facultades perdidas, atrofiadas por el materialismo. Entre ellas, la imaginación creativa. Y esto es lo que tiene que ver con la conferencia del año, donde vamos a acudir a Sorabarni para hablar con la ayuda de Anticorman sobre el imaginario. La imaginación creativa que permita el regreso de los símbolos y otras formas de racionalidad presentes en el arte y en particular en la literatura, en la poesía en especial, donde se pasea el misterio del inefable, el misterio de lo sagrado, pero cuya función primordial se ha visto atrofiada también en la poesía y en la literatura en general, muchas veces, y sobre todo en la modernidad. Por algo se ha dicho Heidegger que el lenguaje es la casa del ser. Es imperativo abandonar toda representación corriente de lo poético. Es nuestro trabajo verdadero. Lo nuestro es construir con la palabra. Las palabras no son un simple adorno. Con ellas podemos hacer más habitable el mundo. Tener claro que ser creativo no tiene que ver con lo nuevo, con lo original, sino con lo originario. Y vuelvo a citar a Heidegger: el pensamiento es el lenguaje en su originaria condición poética. Todo esto implica cambios en la epistemología, en la metodología y, lo más importante, repito, en nuestra actitud ante el lenguaje. Sobre todo nosotros que manejamos un lenguaje promovido, un lenguaje de alto rango, hay que acercarse a él de otra manera, metafísicamente. Díganos, nos da las pautas para esa metafísica que necesitamos, que nos acerque a ese principio absoluto, el único que puede darnos también las pautas para vislumbrar la unidad trascendental de todas las tradiciones, comenzando por la nuestra, para poder imponer orden en el caos. Pero para lograr esto, tenemos primero que acoger la esperanza. Ya me queda sobre esto. Y tal vez tengamos algún chance, porque según Rudolf Steiner, con respecto a nuestro estado actual de conciencia, el siguiente, también de conciencia debería decirlo aquí, de conciencia, el siguiente nivel que nos espera en la escala es lo que Steiner llama
imaginación. Y nosotros somos, a ese respecto, los que tenemos las mejores posibilidades de experimentar. Todo eso con respecto a la responsabilidad diferencial, o sea, lo que nos toca aquí, a los que trabajamos en la escuela. Pero con respecto a la responsabilidad universal, ¿verdad? Solo me queda preguntar: ¿es posible ser de otra manera? ¿Es posible cambiar la vida? A esa pregunta solo puedo responder lo siguiente: si llenos de méritos hemos creado este mundo y otros, igualmente con la misma fuerza podemos transformar este o crear otro. Esa es nuestra esencia, la esencia de nuestra libertad: crear vidas y mundos. Dejemos pues que lo poético nos inunde y vuelva a gobernar nuestro modo de existir. Volvamos a ser competentes en el vivir. Eso es lo que importa. Lo demás viene por añadidura. Pero hay que hacerlo ya. No esperemos hasta el lunes, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, María. De verdad que para entrar al esoterismo se necesita una guía, se necesita una maestra o maestro, un iniciador, y usted ha sido nuestra iniciadora en muchos momentos de nuestras vidas académicas, personales, no solamente hoy. Así que muchas gracias por esta lección iniciática. De vuelta a la poesía. Abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, María, por esta luminosa exposición, y agradezco muchísimo haber traído a colación este tema. Me encanta la vehemencia con la que expusiste, porque creo que es importante revolvernos, ¿verdad? También hacernos tomar la medida de la situación más allá de la academia. Lo que hacemos en el claustro es maravilloso, pero como dijiste muy bien, el principio de la realidad relacionado con este esoterismo nos llama a ir más allá de la academia, es decir, a defender este espacio único, ¿verdad? Y que debemos perpetuar. En relación con tu última pregunta, el cambio ahora más bien también tiene que ver con la permanencia, cómo sobrevivir en la universidad, y creo que aquí estamos llamados verdaderamente a dar mucho, sobre todo con estas jóvenes conciencias que nos acompañan el día de hoy, a permanecer, y que esta institución permanezca. La universidad es un espacio privilegiado que tenemos. Así que muchísimas gracias por estar y muchas gracias por la energía, por lo que expusiste, porque verdaderamente la necesitamos. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Fue todo un gusto. Creo que puedo hablar por todos que estamos aquí, que fue muy provechoso y sin duda salimos con nuevos conocimientos y cuestiones para reflexionar. Mi pregunta es, ¿usted tiene algún consejo quizá o algún problema que vea en la generación de estudiantes de filología, algo que quizá podamos cambiar, que podamos enfocar, que podamos especificar, para, como usted decía, bueno, para buscar todas estas luces, para poder básicamente lograr en algún momento sacar una entrevista como la que nos mencionaba, más o menos por ahí un enfoque muy general o algo que le gustaría compartir? Muchísimas gracias. Es una pregunta bastante difícil de responder en cierto modo, pero yo le voy a decir que es el amor por lo que hacemos. Debemos ser muy honestos con nosotros mismos, saber si esa es la calidad que tenemos, si esa es lo que llamamos la vocación, aquello para los estudiantes. Es horroroso, tiene que ser horroroso, y nos toca trabajar por el resto de nuestras vidas,
¿no? Trabajar en lo que no nos gusta. Mientras tengamos esto, no hay puerta que no se abra. Dejaremos de tocar en las morales y tocaremos verdaderamente en la puerta. Y eso es todo, es un trabajo interior. Sí es bueno, como decía Ronald, y como se usa en la filosofía tradicional, buscar un iniciador, es decir, alguien que te dé una influencia espiritual. Yo la supe, busqué entre mis profesores, aquellos que pudieran inspirarme. Eso es una influencia espiritual. Y lo suyo, López González, doña Virginia Sandoval de Fonseca, esos fueron los dos ángeles de la revelación para mí. Eso ayuda mucho. Y sinceramente, si no es este tu lugar, es esta era tuya. Solo usted sabe, ¿verdad?, lo que le fue otorgado y dado. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta. Yo me quedé con la parte de la crisis que usted mencionaba, que nos decía que el alejamiento de la civilización se debe a los principios, que ellos se alejan de los principios. ¿Cuál es la concepción de los principios? ¿Cuáles son los principios universales? Por ejemplo, sabemos que un estado en guerra, las generaciones que albergan en ella, los principios van a ser un poco catastróficos, diría yo. Los miembros de esa sociedad vienen en constante defensa, en constante ataque. Costa Rica no se aleja mucho de ello. Entonces, ¿cuáles son los principios o esos principios universales para no alejarnos de la civilización? O por lo menos llegar a algo estable, algo pacífico. Que León ataca la razón, la razón cristiana, la ilustración, pero él usa vamos a usar mejor la palabra razonabilidad, una racionalidad otra. Y los principios es eso, es la intuición intelectual, No estamos hablando de la moral, ¿verdad? Es una forma de conciencia, por eso al final hablé de una conciencia ampliada, ¿verdad? Una forma de conciencia que nos permitirá esa inteligencia, que no es la de que usamos en la universidad normalmente. En la universidad lo que tenemos, según que no, son caricaturas de las verdaderas ciencias. Y le dice a uno cosas como esta, imagínense, por ejemplo, en la medicina, cada rato están cambiando las hipótesis, y de ahí pero así, las hipótesis se cambian cada 8 días, que si las vacunas sí, que si las vacunas no. Dice eso, ¿cómo va a ser eso? Una ciencia. Son cosas así que lo dejan a uno pensando. Sin embargo, como todo hay más sustancia. Entonces, yo creo que la pregunta que usted me está planteando es porque está partiendo de lo que normalmente se ha entendido por principios, ¿verdad?, que son las cuestiones morales. No, es una inteligencia que nos va a dar una lógica de otro tipo, tan compacta, que yo a veces me digo, yo tengo que seguir leyendo a Guénon, para ver si se me pega. Porque qué manera de argumentar, porque él está usando esta lógica, la lógica de los símbolos. Por eso necesitamos otra conferencia, para hablar del ámbito, para hablar de los símbolos y para hablar del imaginario. Entonces, casi que la otra parte de la respuesta viene después. Muchas gracias, Mariquita. Con mucho gusto, mi amiga. Casi que quiero pedirles perdón por mis estudios. Porque la pregunta que a mí me surge ante la situación
es en qué me equivoqué yo como educadora. 38 años de estar aquí, 34 años como docente, pero ¿en qué me equivoqué? Lo que puedo con lo que hicieron de mí. ¿Alguna otra pregunta? Doña María, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Me he transportado, usted ha hablado de los viajes. Y el señor decano destacó su vehemencia. A eso yo sumo su expresión oral, sus gestos. Sí, he revivido mi condición de estudiante de secundaria algunos años. Y me parece que Dios me ha dado en la vida una gran oportunidad de poder estar escuchando en esta conferencia inaugural. Usted dijo algo que me ha agradado. La universidad no la ha dejado. Y no la ha dejado nunca, porque es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Propuesta y aprobado de ese liderazgo en una asamblea de la Escuela de Filología Lingüística. Porque precisamente la escuela, yo usted, ese ser capaz de transformar. Cuando usted hablaba, pensaba en los principios del Estatuto Orgánico y la gran misión de la Universidad de Costa Rica y de cada una de sus personas es transformar la sociedad, ayudar, contribuir a transformar la sociedad. A veces caemos en la arrogancia de creer que somos las personas, que ya tenemos un estatus, etcétera, etcétera. Lo más importante es la universidad. No. Esta universidad, en estos difíciles momentos de crisis, de negociación, de fe, etcétera, es el pueblo que sostiene a esta universidad. Y como usted bien lo dijo, los estudios demuestran que todavía la sociedad costarricense tiene confianza en la educación. Entonces, como les decía a mis estudiantes actuales de literatura latinoamericana 4, perdón, en este momento es la literatura latinoamericana 3, les mencioné esta actividad que íbamos a tener y además les conté que usted o con, no sé cuál es lo que debe usar, con la literatura usted ha llegado más allá de la academia y nos ha invitado, por lo menos lo siento, a una reflexión profunda sobre el ser, sobre el símbolo que muchas veces no entendemos dentro del logocentrismo que manejamos, sobre la calidad, la cantidad y definitivamente esta última invitación, los últimos renglones de su conferencia es una invitación para todos. Aprender a vivir poético. Me ha gustado cuando se ha señalado el corazón, solo en La Paz era el corazón. Y es eso lo fundamental. Y es algo que no debemos olvidar, porque en esta crisis que estamos viviendo, en esta complejidad de la subsistencia de las universidades públicas, estamos unidos, ¿verdad, don Francisco? Unidos y unidas para poner esa marca humanística como un distintivo a la Universidad de Costa Rica, no como ciertas personas, de ciertas disciplinas, de ciertas facultades, no, porque al fin y al cabo usted lo dijo muy bien, es la convivencia humana, es habitar el mundo humanamente. Yo le agradezco a usted esta gran oportunidad, porque usted, como don Víctor, como don Emilia, que han sido como personas médicas, la conferencia, en el momento que les he pedido esta
no sabía yo cómo decírselo. Pedí, no sé si es colaboración, si es lección, si es conferencia. Me ha impresionado. Las 3 personas me dijeron, sí, ¿le puedo dar ese artículo? Y digo, es la calidad de ser profesores y profesores eméritos. Porque fue simultáneo. No es lo voy a pensar, no, de una vez. Entonces, eso significa que la universidad nunca la va a dejar. Y qué dicha que es así, porque usted sigue fortaleciendo a la Universidad de Costa Rica. Gracias a nombre de todas las personas docentes, de las personas estudiantes, de las personas administrativas, por seguir dándonos su ejemplo, con su propia vida humana y vida intelectual, como la tenemos aquí representada, o también con su vida. Muchas gracias. Y la vamos a volver a invitar. Claro, gracias. Claro. Hay que encontrar ese ánimo. Voy a decir una última cosa para terminar. Un día dije yo, no, yo tengo que ir a Punta Arenas, tengo que decirle esto a mis papás, porque se sacrificaron, como la mayoría de los papás de la generación. Era uno de los primeros en tener acceso a la educación superior. Y me fui para allá y me senté con ellos en las mecedoras y les dije, vea, yo este viaje lo hago solamente para decirles todo lo que les digo. Y era muy sencillo, era muy breve. A mi papá le dije el amor por el trabajo, y hasta la fecha no hubo una sola vez que yo viniera para mi trabajo que no viniera por más. De regreso sí podía ir un poco triste. A veces las cosas no me salían bien. Y a mi mamá le dije, a usted le debo la fe. La fe en algo que me enseñaron a llamar Dios, pero que perfectamente es un principio supremo. Vean, lo más importante que yo aprendí en mi vida, lo aprendí en mi casa. Así, lapidario. Y eso era lo que dice que no. Era la tradición. Me lo transmitieron. Así, iniciáticamente, cuerpo a cuerpo. Por eso es la educación no presencial. Entonces, esta sabiduría es así, cuerpo a cuerpo, como hacían los papás de los demás. Entonces, yo no quería tampoco como ahuevar a mis papás de que tanto les habían fregado para que yo les fuera a decir, ¿verdad? Que no, para que fuera la U, que yo he enseñado lo fundamental. No, tampoco era así. Les dije, ¿verdad? ¿Saben qué? Para darme cuenta de esto, que yo les estoy diciendo, tú entiendes. Yo creo que si yo no hubiera venido aquí, ¿verdad? Tampoco puedo valorar en la forma que valoro ahora lo que me transmitieron mis padres. Con eso, muchísimas gracias a todos por la resistencia de esta larga conversación. Muchas gracias. Quiero agradecer una vez más a nuestra distinguida profesora y a todas las personas que nos han acompañado este día. Muy feliz tarde y hasta la próxima. Ay, los libros. ¿Hay libros para regalar? Sí, De obras de María, así que pueden aprovechar en la la ocasión. próxima